Mi comunicación versa sobre, como lo ha dicho la señora moderadora, la narrativa de la diáspora marroquí en España. Pues le tranquilizo, señora moderadora, que no voy a pasarme del tiempo que me ha sido asignado, pero en realidad tengo muchas observaciones, pero no es mi culpa, es la del tiempo. El tiempo me obliga a hacer una carnicería. Pues la voy a hacer, no es mi culpa. Bien. Pongo diáspora entre comillas, ya explicaré por qué. En esta comunicación procuraré hacer una serie de observaciones muy breves, claro está, sobre la narrativa de la diáspora marroquí, y me limitaré a examinar 3 obras. Un solar abandonado de Mohamed Morabit, Galia, un amor prohibido de Najat Mzouri Shkron, y finalmente Najat Hashmi, el último patriarca. Entonces mi corpus se constituye por 3 textos. El texto aquí va a ser para mí un pretexto para hacer una serie de observaciones, porque el texto no es un objeto cerrado. El texto contiene un mosaico de referencias al mundo extratextual que generalmente y muy frecuentemente solemos perder de vista. Pues de entrada, cabe subrayar que los escritores de la diáspora marroquí se caracterizan por ser el fruto de la inmigración y no del exilio forzado, como fue el caso de muchos escritores hispanoamericanos. El caso de Najat Hashmi, en cuanto al Mzouri, se trata de una inmigración académica, si me permito decir. Bien, la inmigración de nuestros escritores tenía como objetivo principal mejorar situaciones, digamos, materiales. Así, al escribir, plasman en su narrativa infancia, quiebras y problemas, digamos, y dificultades sufridas en el país de origen. Najat Hashmi, por ejemplo, ilustra este caso en su primera novela, El último patriarca, una novela que, digamos, ahonda en la temática migratoria. Antes de formular una serie de observaciones sobre el hispanismo de creación del diáspora marroquí, conviene exponer aquí muy sucintamente, digamos, el argumento de cada novela, sobre todo por los que no han podido leer las obras. El último patriarca del Hashmi es la narración, digamos, de la historia de una familia marroquí desde el punto de vista de la hija. Esta novela engloba, digamos, un intenso contenido autobiográfico. La novela es, en cierta medida, digamos, una anacronía o un relato al mejor estilo shukriano que un texto de ficción propiamente dicho. Los temas, digamos, sobresalientes de esta novela son la vida, digamos, agitada de una familia marroquí en España, la pobreza del padre en su pueblo natal, la inmigración a España, amoríos clandestinos, conflictos de género y vida, digamos, violenta frecuente en el hogar familiar. En cuanto a Galia, un amor prohibido, es la rememoración de una historia de amor homosexual entre una marroquí, Galia, y una francesa que pertenece a una familia influyente. Pues la novela termina, claro, con la separación, pero, digamos, esa pasión amorosa sigue aún flotando en el recuerdo de las dos mujeres. En lo que respecta a Un solar abandonado, es un viaje de un personaje que se llama Ismael Atta, de Madrid a Alhucemas para asistir al entierro de la abuela
Ismail Atta entonces viaja a Alhucemas después de 8 años de ausencia, pero encontró la abuela ya sepultada. El personaje narrador en esta novela narra fervientemente el pasado, los recuerdos, la infancia y adolescencia en Alhucemas. Bien, como lo he dicho al principio, voy a hacer una serie de observaciones, claro, partiendo de las 3 novelas, ya que el lector no es un sujeto neutral, evidentemente. La escritura tampoco es neutral. Entonces, voy a hacer una serie de observaciones, digamos, sobre las 3 obras en cuestión. Pero primero, uno de los grandes problemas o handicap del hispanismo marroquí en general es quizá la ausencia de una verdadera crítica nacional. Ello deja la puerta abierta, digamos, a todas las especulaciones de una anacrónica y pseudocrítica extranjera. Desgraciadamente no hay tiempo, pero he seleccionado una serie de opiniones sobre esta narrativa, opiniones que pertenecen a esa crítica extranjera, no forzosamente española, pues hay otros críticos, además de los españoles. A ver, ¿qué certeza tiene el crítico de estar en lo cierto cuando dice, por ejemplo, en Marruecos, cito, en Marruecos el hispanismo y la creación literaria viven un apogeo sin precedentes? Añade el mismo autor, una edad de oro a la que se suman nuevas voces en las letras catalanas y españolas surgidas de la diáspora marroquí. Este tipo de opiniones o palabras elogiosas pueden despistar o inducir a engaño al lector no atento. Muchos españoles siguen con interés lo que el hispanismo marroquí ha publicado tanto en Marruecos como en España. No dudamos de su generosidad, tan pródiga como su deseo de difundir nuestra literatura escrita en castellano. Sin embargo, este tipo de crítica amiguista no debería constituir una referencia fidedigna para los que quieren comprender profundamente la literatura marroquí de expresión española. Esta joven literatura está forjando sus experiencias y necesita evidentemente un acompañamiento crítico sincero y constructivo. Criticar no es atacar. Criticar es, digamos, descodificar un texto y hacer unas consideraciones que los creadores deben tomar en consideración. El árbol de nuestra literatura marroquí en español requiere en este periodo vegetativo una buena y cuidadosa poda para sanarse y crecer de forma armoniosa y fuerte, y sin esta poda el árbol se debilitaría y por supuesto correría el riesgo de afectarse por enfermedades e incluso podrirse. Hace falta intensificar nuestra labor de investigación en varios aspectos de esta narrativa de la diáspora y ver qué aportan sus autores al hispanismo marroquí. ¿Traducen realmente el imaginario marroquí? ¿Son conscientes de su papel de mediadores culturales? Al leer estas obras, nos damos cuenta rápidamente que dejan mucho que desear en cuanto al uso del imaginario marroquí y sobre todo al aspecto estético. Si queremos compararlas con las grandes figuras de la literatura mundial, parece que han caído varias maldiciones sobre nuestro hispanismo. La más importante consiste en convertirlos en casos dispersos, en un archipiélago de islas aisladas las unas de las otras. Dicho de otro modo, no se puede clasificar
a los escritores marroquíes en grupos o generaciones o corrientes literarias que tengan proyectos y preocupaciones comunes. Cada uno trabaja por su propia cuenta. Navega en solitario, en su velero, y se apresura para llegar y besar el santo, como se dice. Espero que esta maldición no sea eterna y que escritores y críticos sean conscientes de esa situación en la que está nuestro hispanismo, que necesita una profunda reflexión sobre el pasado, presente, para ir juntos al futuro. En este caso conviene examinar otras experiencias. Me refiero particularmente a la literatura hispanoamericana y ver cómo autores y críticos pudieron reorientar su literatura, establecer denominadores comunes, reconstruir la conciencia latinoamericana, la diversidad cultural, combinar entre el compromiso con el arte y con la realidad. El resultado fue, digamos, muy positivo y impresionante, puesto que su literatura alcanzó un grado de madurez, de valor y de originalidad. Prueba de ello el boom. Antes, en los años 20, se publicaban obras, digamos, que no tienen nada que ver con las obras del boom. Por ejemplo, un Jorge de Casa no tiene nada que ver con un Márquez. O sea que tuvieron esa luminosa idea de pasar a otra etapa. Porque si vemos lo que publicaba Rodríguez Emírez Munigal, entonces tuvieron afortunadamente esos hombres que pudieron contribuir a ese salto, digamos, a la otra orilla. Y claro, lo hicieron de una manera brillante. Bien, lo que caracteriza a los autores cuyas obras constituyen el objeto de este estudio es que son intelectualmente mediocres. Su formación intelectual o habitus, por retomar una expresión de Bourdieu, es pobre y poco, digamos, variado. Eso tiene, claro está, repercusiones negativas sobre sus producciones narrativas. Las obras de los tres autores no calan hondo en el imaginario marroquí y se contentan con dar una imagen anecdótica, superficial e incluso desfigurada del país y su cultura. De hecho, este tipo de obras no pueden, desgraciadamente, contribuir a una diplomacia cultural. Hace algunos años, durante el gobierno del señor Aznar, el portavoz del PP decía: Marruecos permanece aún desconocido por los españoles. Marruecos no lo va a presentar el ministro de Exteriores, sino los escritores, los artistas. Me acuerdo que las generaciones de hispanistas, los primeros, en un tiempo en que no había internet ni nada, pudieron conocer España y América Latina gracias a la literatura. Simplemente porque tanto los novelistas españoles como hispanoamericanos nos presentaban sus países en todas sus especificidades geográficas, humanas, etcétera, etcétera. Hemos podido conocer a Lima y a Buenos Aires gracias a la narrativa. Mientras que, digamos, nuestros escritores, no hay una diversificación temática. Ya veremos que no hay novelas históricas escritas por los... No pueden. Eso exige documentación. Ellos quieren, como he dicho, llegar rápidamente y besar el santo. El último patriarca es una narración con tintes autobiográficos. Se presenta como la traducción de la vida del personaje y novela en la que predominan los tópicos y tabúes de la cultura musulmana, a través de la familia, el padre, la madre, el abuelo y la abuela. Una vez llegada a España, la hija intenta buscar la libertad individual y se empeña en castrar simbólicamente al padre, poniendo así fin a su hegemonía.
retomo una expresión de Hassan al-Arabi de ayer, hablando de la identidad perturbada. Efectivamente, notamos leyendo estas obras, hay una identidad perturbada. Najd al-Hashimi reivindica ser catalana, pero los temas de sus obras son marroquíes. Y ella, aunque critica al padre, al final de la novela se siente la culpa de haber traicionado tanto al padre como a la cultura marroquí. Cito rápidamente, entonces no voy a citar, voy a pasar. Bien. Aquí una pregunta se impone: ¿por qué la narrativa marroquí de la diáspora explota muy poco y de manera superficial la historia de Marruecos, la zona del Mediterráneo, al-Ándalus? A nuestro parecer, el grado de intelectualidad de estos escritores es limitado y no les permite recuperar personajes históricos, acontecimientos históricos, analizarlos y cuestionarlos desde una perspectiva literaria, porque el texto literario se apropia de la realidad y así establece una distancia con sus referencias. Ellos no pueden, por ejemplo, documentarse sobre periodos, personajes, etcétera, etcétera. Bien, Mohamed Mourad, por ejemplo, en Solar Abandonado, realza también esa pobreza y superficialidad de la narrativa diaspórica marroquí. El narrador cita en este libro ad nauseam un sinnúmero de obras y artistas, como si quisiera darnos un vasto listado de los mismos con algunas informaciones sin importancia. Ello tiene un efecto negativo sobre el lector y lo sume en una plumbea monotonía. En la novela se alude sin precisiones a algunos relacionando a la historia, pues el Moravit alude, por ejemplo, al Magreb en esta novela y a la primavera árabe, y una alusión, y luego abandona, digamos, la conversación ex abrupto, sin comentarios, pero con mucha indiferencia, como si se observa, por ejemplo, en un diálogo entre Ismail Atta y un barman oranés, cuando hablan en una escena de la primavera árabe y el Magreb, apenas aluden a acontecimientos y movimientos sociales. Ismail Atta lo para: a la mierda con todo, cerrando así la conversación sobre el Magreb. 10 segundos. Es curioso y lamentable al mismo tiempo que algunos arabófonos como Hassan Aurid dedican varias novelas al Magreb, al Andalus, a diferentes épocas de la sociedad marroquí, que nuestros novelistas de la diáspora, dramaturgos y poetas asimilan tan solo a un espacio acuático mortífero donde perecen los inmigrantes y se evaporan, digamos, sus dulces sueños de alcanzar la otra orilla. No quiero abusar más de la simpatía y la generosidad de la moderadora. Paro aquí.